ahora ya que estoy fuera de, digamos, ya estoy como cualquier abogada, ya lo puedo decir. En realidad, en ese caso, nunca ha habido rebelión porque nadie se alzó en armas. Doctora, ¿vivimos en todo caso en un Estado de Derecho o ya se rompió este aspecto? Mire, yo lo vine diciendo desde hace meses que esto se venía dando como en cámara lenta, porque primero se estuvo viendo la toma de instituciones como la Junta Nacional de Justicia, y para el público que tal vez no sabe, la Junta Nacional de Justicia es uno de los organismos que está en la Constitución que se dedica a seleccionar, nombrar, también disciplinar o destituir a jueces y fiscales en todo el Perú. Es un organismo muy importante, pero la elección que se ha dado para este año, desde enero, de la nueva Junta Nacional de Justicia, está totalmente copada con gente que son operadores políticos y que solamente se están dedicando a favorecer, a hacer regresar a ciertos fiscales que han sido en su momento destituidos correctamente, como la señora Benavides, y de manera ilegal e inconstitucional. Incluso a mí se me quiso obligar el 16 de junio a que yo le entregue la Fiscalía de la Nación a la señora Benavides. Ese tipo de situaciones que vienen desde el Congreso, porque el Congreso nombra al defensor del pueblo, nombra a los miembros del Tribunal Constitucional. Y con el tema del defensor del pueblo, él fue el que presidió la comisión que nombró a estos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y en ese sentido ha habido, y es más, hay cuestionamientos sobre ese concurso que tenemos ahora estos señores que son una Junta Nacional de Justicia nefasta, ya lo he dicho y lo recalco, nefasta, que está actuando contra todo el derecho. Ya estamos en una dictadura parlamentaria, Juvenal, con lo que han hecho el otro día, hace 2 días conmigo. ¿En qué sentido? Primera vez en la historia, y creo que en el planeta, que a una fiscal de la nación se le atribuye un hecho que no ha cometido, que no ha firmado, no ha elaborado, no ha aprobado. Se me atribuye algo que hizo otro colega, el doctor Juan Carlos Villena Campana, solo para deshacerse de mí, porque no soy amistosa, como dijo Eduardo Salguana, el congresista de APP, no soy cordial. Claro, les conviene tener al interino, al señor Tomás Gálvez, para que esté allí, pues, amistosamente, sin perseguir el delito, sin perseguir... Doctora, en todo caso, ¿cuándo se rompe el Estado de Derecho? ¿Expresamente con usted o aquel 7 de diciembre del año 2022? Cuando se da la lectura del señor del mensaje a la nación por parte del expresidente Castillo, ¿no? Lamentablemente, bueno, eso de por sí podría ser considerado una infracción a la Constitución, porque la voluntad se expresó, se leyó. Pero sí, ahora ya que estoy fuera de, digamos, ya estoy como cualquier abogada, ya lo puedo decir. En realidad, en ese caso, nunca ha habido rebelión porque nadie se alzó en armas. Lo que sucede es que yo no llevaba ese caso, lo llevaba otro fiscal supremo, pero igual yo no podía intervenir porque si no cometía grave falta, ¿no? Bueno. Doctora, pero en este caso, permítame, en ese caso específico, antes de tal vez saltearnos, sí. El Código Procesal Penal, en el artículo 450, inciso 2, se lo lecturo, textualmente dice: el fiscal de la nación, que de ese entonces era usted, en el plazo de 5 días de recibida la resolución acusatoria de contenido penal y los recaudos correspondientes, dice, emitirá la correspondiente disposición mediante la cual formalizará la investigación preparatoria, se dirigirá a la Sala Penal de la Corte Suprema a fin de que nombre entre sus miembros al vocal supremo, que actuará como juez de la investigación preparatoria, y a los integrantes de la Sala Penal Especial que se encargarán del juzgamiento, y designará a los fiscales supremos que conocerán de las etapas de investigación preparatoria y del enjuiciamiento. En ese entonces, la doctora Galinka Soledad Mesa Salas era fiscal provincial. Luego lo sucede el doctor Eduardo Octavio Casaverde Trujillo, fiscal adjunto. En todo caso,
¿usted pudo haber hecho algo más o no tenía ninguna opción de poder objetar y tal vez enrumbar el cauce que esté, digamos, sujeto a este artículo? A ver, Juvenal, creo que hay una información errada que aprovecho públicamente en esclarecer. El año 2022, cuando yo asumo recién nombrada como fiscal suprema titular el día 2 de noviembre de ese año, a mí el 3 de noviembre, la Junta de Fiscales Supremos, de una manera totalmente y que luego se demostró que fue inconstitucional, ellos me enviaron como representante del Ministerio Público para ser parte del Jurado Nacional de Elecciones. Me sacaron del Ministerio Público. Yo estuve desde el 3 de noviembre, ¿no? Estuve hasta casi todo el año 2023 fuera del Ministerio Público. La fiscal de la Nación en ese entonces estaba la señora Patricia Benavides. Ella es la que dirigió desde esa detención en flagrancia, ¿no? Que en realidad legalmente no correspondía, porque a un presidente no se le puede detener en ejercicio, ¿no?, de funciones. Y por mayo ellos hablaron de flagrancia por la rebelión, pero la rebelión fue forzada porque nunca hubo levantamiento en armas. Quien estaba allí y lo que usted ha leído, eso estaba en manos de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Por eso yo, a mi regreso en diciembre de 2023 y me vuelvo a incorporar al Ministerio Público, todo ya estaba avanzado con el expresidente Castillo. Y obviamente yo no podía intervenir con opiniones porque nosotros estamos prohibidos, como fiscales, prohibidos por ley de hablar de otros casos que no nos corresponden. Pero yo ahora sí, ya en el llano, puedo decir de que no hubo rebelión. Incluso el tema de la conspiración, yo tengo mis dudas, ¿no? Voy a revisar con más profundidad, pero pareciera que tampoco ha habido conspiración o no tendría sentido, ya que si no ha habido levantamiento en armas, entonces ¿qué conspiración puede haberse dado? ¿No? Sería como un delito imposible. Son cosas técnicas, pero yo me imagino que ya la defensa del señor Castillo hará lo correspondiente para que pueda, doctora, simplemente defender. Bueno, un poco para cerrar ya este tema. Digo, ingresa usted, ya es fiscal de la Nación, y se encuentra con que quienes están llevando el caso no son fiscales supremos. Yo creo que sí estaba dentro de sus funciones decir, un momentito, ¿por qué me estás utilizando fiscales provinciales y adjuntos para procesar a un hombre que representa a la más alta magistratura? O sea, me refiero a eso. ¿Se podía hacer algo o no? No, en realidad, cuando se promueve a un fiscal provincial para que ocupe un cargo como provisional de adjunto supremo, el adjunto supremo, de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público, puede ir a los juicios en lugar del titular, del fiscal supremo. No es ilegal. Lo que sucede que acá es un tema más que por el cargo que ocupan, es la labor que han realizado. La labor tenía que ser muy técnica, muy legal, muy jurídica, y el cuestionamiento en realidad, repito, más que por el cargo, porque puede ser un provisional pero muy competente y que defienda realmente la legalidad y que diga la verdad. Por ahí viene el tema. Pero en el tema formal, sí es posible, sí es factible y sí es válido, sí es legal que el adjunto supremo o los jueces provisionales, supremos provisionales que han juzgado, sí pueden haber llevado por un tema político o por un tema de consideración, digamos, ¿no? Es un tema más que todo ético, no legal, más que todo ético. Lo ideal hubiera sido que se encargue una sala de titulares, una sala suprema de titulares, pero ese es un tema de consideración al funcionario que está siendo juzgado. Legalmente sí es posible que sean provisionales, pero repito, lo ideal hubiera sido, porque es un tema básicamente de respeto. Así es. Bueno, en todo caso nos deja claro de que en algún punto se tendría que reforzar el artículo 450, puesto que me dice usted de que es por consideración y no por mandato legal. Yo pienso que más bien debería mejorarse las leyes orgánicas,
del Poder Judicial y del Ministerio Público. Que cuando se trate de una autoridad, la más alta autoridad del país o las más altas autoridades, sí o sí tengan que ser, yo soy de esa idea, tengan que ser fiscales titulares, la cabeza del despacho, o también del Poder Judicial, los jueces titulares de la sala, porque sí, puede generar desconfianzas o también, sobre todo, por el tema de la competencia o de la experiencia profesional de los provisionales. Siempre se pone en tela de juicio porque si siguen siendo provisionales es porque no han pasado esas evaluaciones que sí pasamos los titulares. Yo comprendo esa preocupación y sí, yo me uno a esa idea que podría ser modificada las leyes orgánicas para lo sucesivo y mejorar la atención de esos juicios, de esos procesos penales. Así es.